Mi vida era un cuadro pintado con los colores más vibrantes, cada trazo una pincelada de pura felicidad. Cada mañana, el sol se colaba por las ventanas de nuestra casa familiar, grande y llena de recuerdos, iluminando el aroma a café recién molido y el murmullo constante de las risas. Era el sonido de mis padres, Ricardo y Carmen. Mi papá, con su sonrisa afable y sus ojos siempre cálidos, era mi brújula moral, el hombre que me enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Mamá, el corazón palpitante de nuestro hogar, era el refugio seguro donde todas las preocupaciones se desvanecían con solo uno de sus abrazos. Eran mi roca, mi cimiento, el ejemplo perfecto de amor incondicional. Y luego estaba Raquel, mi hermana. Desde la infancia, habíamos sido inseparables, dos mitades de una misma alma que compartían confidencias y travesuras. Crecimos entrelazadas, con esa conexión única que solo las hermanas entienden, una mezcla de rivalidad juguetona y afecto profundo. A veces, discutíamos por las cosas más triviales, pero siempre terminábamos riendo, jurándonos lealtad eterna y prometiéndonos que siempre estaríamos ahí la una para la otra, sin importar los vaivenes de la vida. Ella era mi primera confidente, mi cómplice en cada aventura. Mis sueños eran grandes, sí, pero arraigados en el deseo de replicar la felicidad que mis padres habían construido para nosotros. Anhelaba mi propio hogar, un santuario de paz y calidez, un espacio donde mis futuros hijos pudieran reír y crecer tan libres como yo lo había hecho. Visualizaba cada detalle, el color de las paredes de la sala, el tipo de muebles que la llenarían, y sobre todo, el jardín, un oasis verde donde nacerían innumerables recuerdos. Mis padres no solo me apoyaban, eran mis mayores animadores. Viviana, tú naciste para volar alto, solía decir papá, su mano fuerte posándose sobre mi hombro. Estamos inmensamente orgullosos de tu independencia y de la fuerza que tienes. Siempre estaremos aquí para apoyarte en cada paso. Mamá asentía con esos ojos suyos, rebosantes de amor, un amor que me hacía sentir invencible. Y entonces estaba Daniel, mi Daniel. Él era el complemento perfecto a mi existencia, una presencia constante y reconfortante. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento, su apoyo incondicional había sido un faro en mi vida. Él entendía mis ambiciones, compartía mi entusiasmo desbordante por el futuro. Con él, pasaba horas planeando, dibujando en el aire los contornos de nuestra vida conjunta. El sueño de nuestra primera casa propia era una melodía constante en nuestras conversaciones. Recuerdo una tarde reciente, sentados en el porche trasero de la casa de mis padres, viendo el sol teñir el cielo de naranjas y púrpuras. El aire era denso con la promesa del crepúsculo. Dani, le dije, mi voz apenas un susurro de emoción, ¿te imaginas, nuestra casa, el lugar donde construiremos nuestra vida, donde cada ladrillo sea una promesa de felicidad? Él me sonrió, un gesto que iluminaba sus ojos, y apretó mi mano entre las suyas. Vivi, respondió, su voz grave y segura, lo que sea que sueñes, lo haremos realidad. Lo construiremos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, una promesa tan firme como el roble, un presagio de un futuro compartido, lleno de felicidad, de metas cumplidas y de un amor que creía inquebrantable. Incluso Raquel, mi hermana, parecía compartir mi alegría, o al menos eso creía yo entonces. Vivi, si compras una casa, tienes que dejarme decorar una habitación, bromeaba a veces, con esa risa que siempre había sonado tan familiar, tan inherentemente nuestra. Todo era armonía. Todo era perfecto. El mundo era un lugar seguro, un refugio tejido con hilos de amor incondicional y apoyo familiar. No había nubes en mi cielo, solo un sol radiante que prometía un sinfín de bendiciones. Me sentía invencible, profundamente amada, parte de algo tan grande y tan puro que no podía concebir que el dolor existiera. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, que esa misma familia, ese pilar inamovible de mi existencia, sería la fuente de mi mayor, más desgarrador, dolor. Mi vida era un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad. Madrid, la ciudad que me había adoptado, vibraba con una energía inagotable que se contagiaba a cada fibra de mi ser.
Mi carrera en la agencia de publicidad florecía, amaba mi trabajo, me desafiaba, me permitía crecer profesionalmente. Las calles empedradas de la Latina, los bulliciosos mercados de San Miguel, la imponente Gran Vía, cada rincón de esta metrópolis era un constante recordatorio de mi buena fortuna. Y Daniel. Daniel. Él era el ancla en el mar de mi existencia, el sol en mi firmamento, el cómplice de mis sueños más audaces. Nuestro amor era un tejido fuerte, hilado con risas compartidas, con silencios cómodos, con el apoyo incondicional que solo se encuentra en las almas gemelas. Juntos, habíamos construido un universo privado donde el futuro se dibujaba con pinceladas de esperanza. La idea de una casa propia, nuestra, siempre había sido un pilar central en nuestras conversaciones nocturnas, una promesa susurrada bajo la manta de estrellas inventadas. Mis padres, Ricardo y Carmen, eran mi roca, mi cimiento. Con ellos, la conexión era profunda, un amor incondicional que me envolvía como el calor de un hogar. Mi hermana, Raquel, aunque a veces con su personalidad particular y sus ocurrencias impredecibles, era, al fin y al cabo, mi hermana. Compartíamos historias de infancia, secretos, y un lazo que creía inquebrantable. Nos veíamos a menudo, las cenas familiares en el piso de mis padres eran una tradición sagrada, llenas de risas y, sí, a veces pequeños debates, pero siempre culminando en el abrazo reconfortante del afecto mutuo. La búsqueda de la casa había sido una aventura en sí misma. Queríamos algo con historia, con alma, no solo 4 paredes y un techo. Y lo habíamos encontrado. Un pequeño tesoro en el corazón del barrio de las Letras, con sus balcones de hierro forjado que daban a una calle estrecha y adoquinada, sus techos altos y sus vigas de madera expuesta. Era un sueño hecho realidad, un fragmento de pasado listo para ser nuestro futuro. Las horas del papeleo, las interminables llamadas al banco, la ansiedad de la espera, todo había valido la pena. La hipoteca estaba aprobada. El contrato de compraventa, pendiente solo de nuestra firma, era la puerta a una nueva vida. Cuando la noticia se confirmó, mi corazón casi explotó de alegría. Abracé a Daniel con tanta fuerza que creo que lo dejé sin aliento. Sus ojos brillaban tanto como los míos, reflejando el mismo júbilo desbordante. Ya no era una fantasía, era una realidad palpable. Nuestra casa. El lugar donde veríamos amanecer juntos cada día, donde cada rincón guardaría nuestra historia, donde los ecos de nuestra risa llenarían el aire. Era el culmen de todo lo que habíamos trabajado, la recompensa por cada esfuerzo, el símbolo de nuestro amor y de la vida que estábamos tejiendo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. No sabía entonces que ese mismo ladrillo, esa misma promesa de futuro, sería el escenario de la traición más amarga. No sabía entonces que ese mismo ladrillo, esa misma promesa de futuro, sería el escenario de la traición más amarga. Apenas unos días después de aquel abrazo desbordante, mis padres organizaron una cena en nuestra casa familiar para celebrar lo que ellos llamaron nuestro gran paso. La mesa estaba puesta con el mejor lino de Carmen, las velas parpadeaban suavemente y el aroma a paella llenaba el salón. Ricardo, con su sonrisa habitual, no dejaba de servirnos vino, brindando constantemente por nuestra nueva vida. Daniel, a mi lado, me tomaba de la mano bajo la mesa, su apoyo silencioso tan palpable como su alegría. Raquel estaba allí también, sentada frente a nosotros, su presencia en la mesa un recordatorio constante de la dinámica familiar que siempre había oscilado entre el amor y una latente, casi imperceptible, rivalidad. La conversación fluía ligera, llena de planes. Mis padres hablaban de ayudarnos a pintar, de qué tipo de muebles serían perfectos para el salón con vigas expuestas. Daniel y yo compartíamos nuestros sueños, imaginando desayunos en el balcón y noches de lectura junto a la chimenea. Todo era felicidad, burbujeante y efímera. Fue entonces, justo cuando Ricardo se preparaba para cortar la tarta de almendras, cuando Raquel dejó caer su comentario. Lo hizo con una aparente inocencia, una media sonrisa plantada en sus labios, pero sus ojos, esos ojos que yo conocía tan bien, brillaron con una luz diferente, una chispa de algo que no era precisamente alegría. Qué bien que al fin van a comprarse esa casa. Por lo que describieron, parece una joya.
Sería una pena, no, dijo, y su voz adoptó un tono pensativo. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Sería una pena que no se quedara en la familia, que de alguna forma se perdiera. Un silencio incómodo llenó la mesa por un instante. Mi sonrisa se congeló a medias. ¿Perderse? ¿Qué quería decir? Ricardo y Carmen reaccionaron de inmediato, como si una alarma interna se hubiera disparado en su interior. Raquel, por el amor de Dios. No digas tonterías, exclamó mi padre, con una risa nerviosa que no logró ocultar su inquietud. Mi madre le dio un codazo suave bajo la mesa. Hija, ¿qué cosas dices? Viviana y Daniel se han esforzado mucho por esa casa. Es suya. Tú con tus bromas. Raquel se encogió de hombros, la media sonrisa todavía pegada a su cara. Solo estoy bromeando, mamá. No era en serio. Solo digo que los bienes inmuebles en esta zona son tan codiciados, que siempre es bueno que las propiedades permanezcan cerca, en el círculo familiar, ya sabes. Su mirada volvió a posarse en mí, y por un microsegundo, capté la envidia pura, cruda y descarada, que ardía tras la máscara de su supuesta despreocupación. Era un destello, un latigazo de resentimiento que me heló la sangre. Intenté reírme con ellos, un poco forzadamente. Sí, Raquel, no te preocupes. Nadie va a perder nada. Está bien cerca. Tan cerca como podamos estar. Desvié la mirada, incómoda. Decidí que era simplemente la envidia de siempre, esa pequeña sombra que Raquel proyectaba sobre mis logros desde que éramos niñas. Estaba acostumbrada. Ella siempre había querido lo que yo tenía, o lo que estaba a punto de conseguir. ¿Por qué iba a ser diferente con una casa, que era, al fin y al cabo, el logro más grande de mi vida hasta ese momento? La felicidad de la compra era demasiado inmensa para permitir que un comentario tan trivial la empañara. Así que sonreí, levanté mi copa frente a todos, y brindé por nuestro futuro. Raquel levantó la suya también, y sus ojos, mientras chocaban con los míos, parecieron prometer un futuro que yo no podía, ni quería, imaginar. Era solo envidia, me repetí. Pero la espina de su comentario, esa pequeña inquietante punzada, se clavó en mi corazón, un presagio sutil de la tormenta que se avecinaba. Las semanas siguientes a la compra de mi casa fueron un torbellino de felicidad. Cada martillazo, cada capa de pintura, cada decisión, desde el color de las paredes de la sala hasta el tipo de suelo de la cocina, era una afirmación de mi independencia, de mi futuro. Había días en que me quedaba sentada en medio de una habitación vacía, simplemente respirando el aroma a madera nueva y pintura fresca, dejando que la pura alegría me inundara. Era asterisco mi asterisco espacio, asterisco mi asterisco refugio. Mis padres pasaron una o dos veces, siempre con esa sonrisa cautelosa. Raquel los acompañaba, comentando sobre las imperfecciones o sugiriendo cambios que no había pedido. Pero yo estaba demasiado absorta en mi propio sueño para que sus pequeñas punzadas me afectaran. La espina, aunque presente, se había difuminado con el brillo de la novedad. Hasta aquel martes. El sol brillaba con una ironía cruel a través de las ventanas recién limpias de mi comedor. Estaba desayunando, planificando el día de compras para unos muebles, cuando el timbre sonó de una forma extraña, perentoria. Abrí y me encontré a un hombre de traje, con una carpeta en la mano. Señora Viviana Díaz, dijo con voz monótona, extendiéndome unos papeles. Le notifico esta demanda. Mi corazón dio un vuelco. ¿Demanda? Yo. ¿De qué? Mis manos temblaron al tomar los documentos. El hombre se dio la vuelta y se fue tan rápido como había llegado, dejándome de pie en el umbral, con un mazazo en el estómago. Cerré la puerta y me desplomé en el sofá más cercano, los papeles en las manos, sintiendo como el calor subía a mi rostro. Mis ojos corrieron por el texto, buscando un nombre, una razón. Y de repente, los vi. Los nombres de los demandantes, escritos en negrita, asterisco Ricardo Díaz asterisco y asterisco Carmen Ortiz asterisco, mis padres. El aire se me fue de los pulmones.
Esto tenía que ser una broma cruel. Un error, una confusión. ¿Mis padres? ¿Demandándome? No tenía ningún sentido. Seguí leyendo, mi mente luchando por procesar cada palabra. La demanda alegaba que la venta de la propiedad que yo acababa de comprar era nula y sin efecto. Argumentaban que, a pesar de que la casa había estado en el mercado abierto, siempre hubo un acuerdo verbal entre ellos y el vendedor de que la propiedad estaba reservada para un miembro de la familia. Y que, por lo tanto, mi compra era una interferencia ilícita y una violación de acuerdos preexistentes. Mi sangre se heló. ¿Acuerdo verbal? ¿Reservada para quién? Las palabras siempre destinada a otro resonaron en mi mente, aunque no mencionaban un nombre específico. La rabia burbujeó en mi pecho, mezclada con una incredulidad abrumadora. ¿Cómo podían mis propios padres hacer algo así? Después de la cena, después de todos los brindis, después de verme tan feliz, ¿así pagaban mi alegría? Mi mirada se detuvo en una línea específica, casi al final de la primera página. Esta acción legal se inicia en protección de los intereses familiares y para asegurar que la propiedad en cuestión, un legado de profundo valor sentimental para nuestra estirpe, se mantenga en manos de quien merezca poseerla, respetando los verdaderos acuerdos subyacentes. ¿Quién merecía poseerla? La pregunta se clavó en mi mente como un puñal. ¿Raquel? ¿Era Raquel la merecedora de la casa, su supuesto acuerdo verbal para la venta? La imagen de su sonrisa falsa y sus ojos llenos de envidia en la cena de celebración volvió a mí con una claridad desgarradora. La espina que había intentado ignorar ahora crecía en un árbol de espinas, perforando mi corazón. La casa que yo había soñado, por la que tanto me había esforzado, ¿podía ser arrebatada? El nudo en mi garganta se hizo insoportable. Me sentía traicionada, humillada. Mis propios padres. La gente que se suponía que debía apoyarme, que debía celebrar mis logros, me estaba arrastrando a los tribunales. Por una casa. Por mi asterisco casa. Mis manos se aferraron a los papeles arrugados. El miedo se mezclaba con la ira, una ira fría y profunda que aún no había encontrado su forma. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Qué demonios pasaba por sus cabezas? Saqué mi teléfono, mis dedos temblorosos buscando el contacto de Daniel. Yo sabía que él era abogado, mi amigo. Él sabría qué hacer. Pero antes de llamarlo, miré las ventanas de mi o su casa. Era un campo de batalla. Y yo no iba a ceder. No sin luchar. Esto no era solo por una casa, era por mi dignidad, por mi independencia, por cada logro que Raquel y mis padres habían intentado menospreciar a lo largo de mi vida. Esta vez, las cosas iban a ser diferentes. La traición acababa de encender una llama. La gélida sala del tribunal apestaba a formalidad y a papel viejo. A mi lado, Daniel, mi amigo y ahora mi abogado, ajustaba su corbata con una calma que me resultaba ajena. Mis manos sudaban, aferradas a la cartera como si contuviera la última pizca de mi cordura. Frente a nosotras, la mesa de la acusación, mis padres. Ricardo y Carmen. Mi padre vestía un traje oscuro, los hombros rígidos. Mi madre, con la barbilla en alto, evitaba mi mirada, sus labios apretados en una línea fina y cruel. Cerca de ellos, Raquel, mi hermana, lucía una sonrisa apenas perceptible, como un depredador que saborea la anticipación de la caza. El juez entró, y un escalofrío me recorrió. Era la primera audiencia. No había nada que perder, me había dicho Daniel, solo estaban sentando las bases. Pero yo sentía que se desmoronaba algo vital dentro de mí. Mis padres me habían traído aquí. Mis padres. Señoría, comenzó el abogado de mis padres, una figura engolada y con voz resonante. Mis clientes, los señores Ricardo y Carmen Vega, están aquí hoy para impugnar la validez de un contrato de compraventa fraudulento sobre la propiedad de la calle del Sauce, número 12, firmado por la demandada, la señorita Viviana Vega. Fraudulento. La palabra resonó en mis oídos. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mis padres, buscando una pizca de arrepentimiento,
una chispa de amor, pero solo encontré un muro de indiferencia. Raquel me lanzó una mirada que decía, te lo mereces. Daniel, a mi lado, me apretó suavemente la mano. Viviana, mantén la calma. Esto es un procedimiento estándar. Estándar. ¿Era estándar que mi propia familia me arrastrara a esto? La acusación de fraude era una afrenta directa a mi honor, a mi esfuerzo. Había trabajado incansablemente para comprar esa casa, cada peso ahorrado con sudor y sacrificio. La audiencia avanzaba, una letanía de tecnicismos legales y acusaciones veladas. Yo me sentía pequeña, expuesta, como si las luces del tribunal desnudaran cada una de mis vulnerabilidades. Las palabras del abogado, los gestos de mis padres, y la sonrisa de Raquel, se unían para formar una soga alrededor de mi cuello. Estaba chocada, sí. Y empezaba a sentirme quebrada. Era el fondo del abismo, y la caída aún no terminaba. Entonces, el abogado de mis padres hizo una pausa dramática. Dirigió su mirada hacia la puerta de la sala y dijo, «Señoría, tenemos un testigo clave que arrojará luz sobre la verdadera propiedad de la vivienda». Mi corazón dio un vuelco. ¿Un testigo? ¿Quién? La puerta se abrió con un chirrido, y mi aliento se detuvo. Entró un hombre alto, con una expresión seria, llevando un maletín de cuero. No podía ser. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Era Mateo. Mi hermano Mateo. El mismo que se había esfumado de nuestras vidas hacía años, el errático, el que nunca se ataba a nada. ¿Qué hacía él aquí? No lo habíamos visto en una década. Mateo avanzó con una seguridad que no le conocía, su mirada fija en mí, carente de cualquier emoción. Se acercó a la mesa de mis padres, quienes lo miraron con una mezcla de alivio y orgullo. Raquel incluso le guiñó un ojo. «Señoría», dijo el abogado de mis padres, «este es el señor Mateo Vega, hijo también de mis clientes. Él ha venido a presentar pruebas irrefutables». Mateo asintió y, con un movimiento deliberado, abrió su maletín. Sacó una carpeta y de ella, un documento doblado. Lo desdobló y lo extendió en el aire. Era un contrato. «Señoría», la voz de Mateo era firme y resonante, una voz que nunca le había escuchado antes. «Esta propiedad, la casa de la calle del Sauce, número 12, siempre ha sido mía. Mis padres me la vendieron hace 2 años, mucho antes de que mi hermana Viviana siquiera pensara en adquirirla». El aire abandonó mis pulmones por completo. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. ¿2 años? ¿Un contrato con 2 años de antigüedad? Mi propia compra había sido hace solo 6 meses. Mateo continuó, con una calma que me helaba la sangre. Adjunto un contrato de compraventa legítimo, firmado por ambas partes y debidamente notariado, con fecha del 15 de marzo de 2022. La transacción se realizó bajo acuerdos familiares, para asegurar un futuro para mí. Mi hermana Viviana siempre supo que la casa estaba prometida, si no vendida, a mí. Su reciente adquisición es, por lo tanto, nula y carente de toda validez legal. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No palabras, no argumentos, solo un vacío sordo y doloroso. Mateo. ¿Mi hermano? ¿Él también? Era una traición que superaba cualquier otra. No solo me arrastraban a los tribunales, no solo querían robarme mi casa, sino que mi propio hermano, desaparecido por años, reaparecía para darme el golpe de gracia. Miré a mis padres, a Raquel. Sus rostros eran mármol. Habían orquestado esto. Todo esto. La sonrisa de Raquel, esa mueca perversa, se había vuelto una carcajada silenciosa en mi mente. Daniel apretó mi mano con fuerza, susurrando algo que no logré escuchar. Estaba en shock, mi mente en blanco, solo el frío de la sala y la punzada ardiente de la traición. La casa, que una vez fue mi sueño, ahora se sentía como una jaula. La llama que se había encendido en mí, al final de la noche de celebración, ya no era de ira, sino de una oscuridad profunda, helada. Había tocado fondo.
Pero en ese abismo, en la más profunda de las desesperaciones, una nueva chispa empezaba a formarse. Una chispa de venganza. El zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Las palabras de Mateo, frías y calculadas, resonaban en el vacío que se abría dentro de mí. Mis padres, Ricardo y Carmen, el mármol de sus rostros, la mueca de Raquel que se había convertido en una carcajada silenciosa. Daniel apretaba mi mano, pero el toque se sentía distante, como si yo ya estuviera bajo el agua, ajena al mundo exterior. La casa. Mi casa. Había soñado con aquel hogar, con cada rincón, cada muro. Ahora era el epicentro de mi propia catástrofe. La chispa fugaz de venganza que había sentido un instante antes, se apagaba bajo el peso de una avalancha de traición y desesperación. Los días se transformaron en semanas de un tormento insoportable. Cada citación judicial, cada reunión con mis abogados, era como un golpe directo a mi alma y a mis finanzas. El rostro de Mateo, tan parecido al mío, se convirtió en el rostro del enemigo. Mis padres, Ricardo y Carmen, quienes me habían dado la vida, ahora se dedicaban a destruirla. Es una ambiciosa, siempre lo fue, escuché a mi tía Gloria susurrar en una reunión familiar, a la que, por alguna razón retorcida, aún me atrevía a asistir. No hubo nadie que me defendiera. Ricardo y Carmen se habían encargado de esparcir su versión de la historia como un virus. Viviana es ingrata. Queríamos una solución justa para Mateo, que tanto ha sufrido, y ella, por su avaricia, se niega. Raquel se encargaba de la parte más venenosa de la campaña. Sus redes sociales, sus llamadas a amigos mutuos, todo estaba orquestado para pintarme como una villana cruel, una hermana egoísta que negaba a su propio hermano su derecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué he hecho para merecer su odio?, le pregunté a mi madre Carmen por teléfono, con la voz rota por la desesperación. Su respuesta fue un silencio frío, seguido de un, ya lo hablaremos cuando seas razonable, antes de colgar. Mi padre Ricardo simplemente se negó a atenderme. Para ellos, yo era una persona ajena a su sangre, a su cariño. Mis ahorros, el fruto de años de trabajo y privaciones, se evaporaban como agua en el desierto. Los honorarios de los abogados eran una hemorragia constante, y las tasas judiciales, interminables. Vendí mi coche. Luego, algunas de mis pocas joyas. Cada venta era un clavo más en el ataúd de mi futuro. La casa que había intentado asegurar, ahora me estaba dejando sin nada. Ni siquiera podía pensar en la hipoteca que estaba pagando, era un peso insostenible sobre mis hombros ya encorvados. Marcos, mi prometido, quien había sido mi roca, el amor de mi vida, empezó a distanciarse. Al principio, intentó ser fuerte. Saldremos de esto, Viviana. Yo estoy contigo. Pero el asedio público, las miradas de lástima, los comentarios venenosos de su propia familia que había escuchado los rumores de mis padres, comenzaron a hacer mella en él. Una noche, después de otra agotadora sesión en el juzgado, encontré a Marcos en casa, con una expresión que nunca le había visto. Nervioso, con los ojos vidriosos. Viviana, no puedo más, dijo apenas un susurro. Me quedé inmóvil, mi corazón encogiéndose de una manera dolorosa. Esto es demasiado. No puedo vivir con esta constante guerra, esta vergüenza. Mis padres, mi trabajo. Es agobiante. No pude responder. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Sabía lo que venía. No era culpa suya, o eso quería creer. Era la presión, la implacable máquina trituradora de mi propia familia que nos estaba consumiendo a todos. Necesito espacio. Ya no puedo vivir así, continuó, sin mirarme a los ojos. Las palabras, una puñalada tras otra, me atravesaban lentamente. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo un cansancio abrumador en su voz. Me entregó el anillo de compromiso, con una mano temblorosa. Era la confirmación de mi soledad absoluta. Marcos se fue esa noche, llevándose consigo la última chispa de esperanza que me quedaba.
La puerta se cerró detrás de él con un eco final, dejando la casa en un silencio sepulcral, el mismo silencio que llenaba mi vida. Sin prometido, sin ahorros, sin familia, sin amigos que me apoyaran. Estaba sola. Completamente devastada. Había llegado al fondo. No había nada más que perder, solo un abismo helado y oscuro. Los días se arrastraban, cada uno más pesado, más opresivo. El eco de la puerta al cerrarse seguía resonando en mi mente, un constante recordatorio de mi abandono. No había lágrimas ya, no quedaban. Solo un vacío punzante que me consumía por dentro. El frío de la soledad se había instalado en cada rincón de mi pequeño apartamento, un reflejo gélido de mi alma. La llamada del juzgado llegó una tarde, un tono monótono que anunciaba la inevitable sentencia. Mi abogada, con una voz cargada de resignación, me dio la noticia. Viviana, el juez ha dictaminado. La demanda de tus padres ha sido exitosa. La casa, te la quitan. Y no solo eso, han conseguido que te condenen a pagar una indemnización por los gastos legales que ellos han incurrido, más los daños por la angustia emocional que, según ellos, les causaste. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de mis últimas esperanzas, angustia emocional, ¿ellos? Los mismos que me habían arrastrado a este infierno. La cifra que me recitaron por teléfono, una cantidad obscena que superaba con creces mis ahorros, mi sueldo, mis recursos futuros, me dejó sin aliento. No era solo la pérdida de la casa, mi sueño de independencia, sino la deuda colosal que ahora pendía sobre mí como la espada de Damocles. El dinero que había entregado como entrada, fruto de años de trabajo y sacrificio, se esfumaba. Las cuotas mensuales de mi hipoteca imaginaria se transformaban en un pasivo abrumador que me condenaba a una esclavitud financiera. ¿Cómo iba a pagar eso? ¿Cómo iba a salir de esto? Apenas tuve tiempo de procesar la magnitud de la catástrofe financiera cuando el siguiente golpe brutal llegó en la oficina. Mi jefe, el señor Ramírez, un hombre que siempre había sido amable y profesional, me llamó a su despacho con una expresión sombría. Las persianas estaban corridas, creando un ambiente opresivo que igualaba el de mi propio interior. Viviana, comenzó, evitando mi mirada, siento muchísimo tener que hacer esto. Tu rendimiento siempre ha sido impecable, eres una pieza clave para la agencia, pero la situación es insostenible. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas para enmascarar la obvia verdad. La publicidad negativa que esta situación familiar ha generado, está afectando la reputación de la agencia. Nuestros clientes están nerviosos, algunos han amenazado con rescindir contratos. Esta es una decisión puramente empresarial, lo entiendes, ¿verdad? Entender. La ironía era tan amarga que casi pude saborearla. Mi propia familia, Ricardo y Carmen, con la silenciosa ayuda de Raquel, me habían despojado no solo de mi futuro hogar y mis ahorros, sino también de mi sustento. Me habían arrebatado la única tabla a la que aún me aferraba en medio del naufragio. Susurros en los pasillos, miradas furtivas, la palpable incomodidad de mis compañeros que no sabían cómo reaccionar ante la señorita del drama familiar. Todo se había convertido en un veneno lento que consumía todo a su paso. No lloré. No supliqué. Ya no quedaban lágrimas ni dignidad para desparramar. Solo una frialdad gélida que se apoderaba de mí, un entumecimiento que me protegía del dolor punzante que de otro modo me habría hecho añicos. Asentí, mis ojos vacíos clavados en los suyos, transmitiéndole la desolación que él no se atrevía a nombrar. Recogí mis pocas pertenencias de mi escritorio, bajo las miradas que intentaban ser discretas pero fallaban estrepitosamente. La oficina, que había sido mi segundo hogar durante años, se sentía ajena, hostil. Al salir, el aire de la calle me golpeó, pero no sentí alivio, solo la certeza aplastante de que no tenía dónde ir, qué hacer. Me quedé allí, en medio de la acera, el bolso colgando inútilmente de mi mano, sintiendo el peso de un mundo entero sobre mis hombros. No había ni un resquicio de luz. Mis padres me habían arrojado a un pozo sin fondo, encadenada por deudas y la vergüenza pública. No era solo un castigo, era una aniquilación.
Estaba completamente sola, sin dinero, sin casa, sin trabajo, sin la persona que amaba. Solo quedaba el eco de sus crueles triunfos y mi propia desesperación. Mi mundo se había reducido a cenizas, y el aire era denso con el olor a escombros. En ese abismo helado y oscuro, donde solo habitaba el dolor de la pérdida total, algo comenzó a fraguarse. No era esperanza ni fe. Era la comprensión gélida de que, a partir de ahora, solo yo podría reconstruirme. Y nadie más tendría el poder de hacerme esto de nuevo. Me quedé allí, en medio de la acera, el bolso colgando inútilmente de mi mano, sintiendo el peso de un mundo entero sobre mis hombros. La ciudad seguía su curso, ajena a mi desolación, y yo era solo otra sombra anónima en su vasta indiferencia. No había dónde ir, ni refugio, ni consuelo. La casa que había soñado, por la que había luchado, se había convertido en el arma de mi propia destrucción. Los días siguientes fueron un torbellino de vergüenza y desesperación silenciosa. Dormía en el sofá de una antigua compañera de universidad, que me miraba con una lástima que me carcomía. Cada mensaje, cada llamada desconocida, me hacía saltar. Sabía que no había terminado. Y no me equivoqué. Una semana después de mi humillante despido, llegó el sobre con el membrete del bufete de abogados de mis padres. Mis manos temblaron al abrirlo, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Adentro, una factura detallada por los gastos legales de su victoria, 50.000 euros. 50.000 euros que debía pagarles, a ellos, a las personas que me habían destrozado. Leyendas como honorarios de representación, costas procesales, daños y perjuicios por difamación llenaban la hoja. El cinismo era tan grande que casi podía saborearlo. Llamó mi padre, Ricardo, al día siguiente. Su voz, siempre autoritaria, sonaba ahora investida de una falsa piedad que me heló la sangre. Viviana, dijo, con un suspiro dramático. Sabes que esto nos duele más a nosotros que a ti. Pero la justicia es la justicia. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Es por tu propio bien. Necesitas aprender. Nuestra abogada ya te envió los detalles, ¿verdad? Esperamos el pago a la brevedad. No te hagas más esto a ti misma. No respondí. Colgué antes de que su voz pudiera envenenar más el aire alrededor mío. No era por mi bien. Era una humillación calculada, un último giro del cuchillo para asegurarse de que no quedara ni una brizna de mi antigua vida. Pocos días después, llegó la confirmación del último empujón al abismo. Mientras caminaba sin rumbo fijo por el barrio que solía llamar hogar, buscando alguna señal de dignidad en las calles que ahora me expulsaban, la escuché. Música a todo volumen. Risas estridentes. Y coches desconocidos aparcados frente a mi casa. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco que me dejó sin aliento. Eran Mateo y sus amigos. Mateo, mi hermano. El mismo que había presentado ese maldito contrato alternativo, el que había jurado ante el juez ser el único y legítimo dueño de la propiedad. Se pavoneaba en el jardín, con una cerveza en la mano, riendo a carcajadas con una mujer que no conocía. Sus ojos se cruzaron con los míos. Por un instante, el mundo se detuvo. Una sonrisa cruel y victoriosa se extendió por su rostro. Levantó su vaso en un brindis irónico, como si me honrara con su desprecio. La música siguió retumbando, el olor a carne asada flotaba en el aire, y yo me quedé allí, paralizada, viendo mi sueño convertido en un circo de humillación. No había llorado la semana anterior, y no lo hice entonces. Pero el nudo en mi garganta se apretó con una fuerza abrumadora. Las lágrimas no eran una opción, me sentía demasiado vacía para ellas. Solo había un frío resplandor en mis ojos, una determinación gélida que se fraguaba en lo más profundo de mi ser. Mis padres y mi hermano no solo me habían quitado todo, me habían quitado hasta la capacidad de sentir. Ya no había dolor, solo una furia silenciosa y una promesa implacable. Me giré y me alejé, con las manos apretadas en puños, el eco de su risa resonando en mi cabeza. Se habían asegurado de que no quedara nada. Pero precisamente ahí,
en la nada, comenzaba a nacer mi venganza.